voy a hablar de depresión, pero antes de hablar de depresión, les voy a hablar de las emociones. Entonces, las emociones son afectos bruscos y agudos que están desencadenados por percepciones, por las percepciones ya sea internas, es decir, por nuestros pensamientos, o por situaciones externas, por situaciones que vivimos, medioambientales, relacionales, y bueno, tienen abundantes correlaciones somáticas, toda esta serie de síntomas físicos que tenemos cuando tenemos una emoción, y estas respuestas son efímeras, o sea, no son tan duraderas. Entonces, dentro de las emociones básicas tenemos la alegría, la tristeza, el enojo, la ansiedad. Cada una de estas emociones tiene su finalidad, no podemos evitar ninguna de ellas, y estar bien implica tener todas estas emociones. Estar bien también implica de pronto tener momentos de tristeza, y eso no es depresión. Estar bien también implica enojarse, porque el enojo nos hace pues protegernos, ¿no? La tristeza nos hace, bueno, pasar procesos y cerrarlos como tal. La ansiedad, esta ansiedad anticipatoria muchas veces nos ayuda a ser resolutivos o a dar un poquito más en una situación que lo requiere. Entonces, bueno, les pongo aquí la imagen de la película de Inside Out, que precisamente de eso habla, ¿no? Cómo las emociones pues están presentes en nosotros en el día a día, y cada una tiene su finalidad, ¿no? La vieron, está padre, ¿no? Y explica ahí, por ejemplo, lo de tristeza, ¿no? Que cuando se pone ahí el amigo imaginario a contar todas sus penurias, pues se resuelve eso, ¿no? Entonces vale estar triste, o en fin, vale tener cada una de las emociones. Pero resulta que cuando una emoción es generalizada y esta emoción es persistente y colorea la percepción de cómo vemos el mundo, entonces eso ya corresponde al estado de ánimo. El estado de ánimo sería como el clima emocional. Así pues, los estados de ánimo, miren, uno pretende estar aquí en la eutimia. La eutimia sería lo normal, si le podemos llamar así. ¿Qué quiero decir con normal? Bueno, con lo que les comentaba hace un momento, las emociones están presentes aún cuando nos sintamos bien. Podemos tener momentos de alegría, por ejemplo, unos momentos, pues si nos pasa una situación que no nos agrada, pues derrinchamos, pateamos, nos enojamos, pero bueno, digamos que esto está dentro del rango en donde pretendemos estar, ¿no? Por otra parte, y a esto le llamamos un estado de ánimo eutímico o normal. También hay otro estado de ánimo que se llama hipertímico. El estado de ánimo hipertímico es cuando hay una alegría exagerada, hay euforia, hay irritabilidad. Esto corresponde a lo que llamamos estado de ánimo de manía. Por ejemplo, esto los presentan los pacientes que tienen trastorno bipolar. Por otra parte, nos vamos al otro extremo, sería la hipotimia o la depresión. Esto está tendiente a un estado de ánimo de tristeza, de apatía, de falta de motivación. Entonces acá tenemos manía, acá tenemos la depresión, y aquí es donde pretendemos estar. Y les decía, nuestro estado de ánimo no significa que va a ser siempre constante, ¿no? Puede variar a lo largo del tiempo, y esto va a ser a situaciones o eventos pues, que estamos pasando en nuestra vida, ¿no? A veces nos va bien, a veces no tan bien, y pues en fin, eso también es vivir, ¿no? Bueno, entonces, de forma general hablamos de depresión, pero ya hablando de forma más correcta, pues tenemos que hablar de los trastornos depresivos. Y si hablamos de los trastornos depresivos, tenemos que también ubicarnos. El trastorno depresivo mayor, que es en lo que me voy a enfocar el día de hoy, el trastorno depresivo mayor bipolar, es donde hay tristeza casi todos los días, la mayor parte del día, y por lo menos 2 semanas, y anedonia, es decir, falta de interés. Por otra parte, también podemos encontrar trastornos depresivos mayores en los trastornos bipolares, pero a diferencia de los unipolares, donde solamente hay depresión, en el trastorno bipolar hay episodios de mucha energía, una energía desbordante, que le llamamos manía,
y luego hay episodios depresivos, ¿de acuerdo? También depresión hay en distimia. La distimia es una depresión crónica por más de 2 años. Este tipo de estas personas que siempre están como tristes y como que sienten que no dan el 100, pero sí funcionan. Entonces es una depresión perenne, pero pues que permite más o menos funcionar a las personas. Por otro lado, también tenemos trastornos depresivos, pues que está este es un diagnóstico nuevo, de hecho, se llama trastorno de desregulación del estado de ánimo y habla de un estado de ánimo muy irritable, sobre todo en los adolescentes. Y otro, bueno, encontramos otra entidad, no encontramos trastorno depresivo mayores en los trastornos disfóricos premenstruales, ¿no? Algunas mujeres, previo a la menstruación, pues presentan trastornos depresivos mayores, todas estas ondas relacionadas con las hormonas, no es que seamos nosotros, también está el trastorno depresivo inducido por sustancias, por ejemplo, adictos a la cocaína, a la marihuana, con frecuencia presentan trastornos depresivos, ya sea, por ejemplo, en la abstinencia, bueno, sobre todo en la abstinencia, y los trastornos depresivos debido a una afección médica, por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? Las anemias y demás. Bueno, pero hoy nos vamos a enfocar en el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo mayor bipolar, ¿de acuerdo? Entonces les decía, este es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por tristeza y falta de interés, disminución del placer por casi muchas de las actividades de la vida diaria, y esto debe estar por lo menos más de 2 semanas para decir propiamente que ya es un trastorno depresivo mayor. Otra vez, podemos estar tristes, tener momentos de tristeza y no significa que estamos deprimidos, ¿no? En cuanto a la epidemiología, bueno, la depresión principalmente afecta en la etapa de los 20, más sin embargo también en niños y en los adolescentes, perdón, en niños y en ancianos, en adultos mayores y en ambos sexos, pero igual, predomina más en mujeres. Esta cuestión de las hormonas es como lo más, la razón por la cual se explica más que en las mujeres se presenta más la depresión. En las mujeres, bueno, pues estos ciclos, ¿no? De las hormonas que van y vienen a lo largo del mes, y ahí puede ser, ¿no? La razón. La epidemiología, bueno, ahorita la 4ª causa de discapacidad a nivel mundial, y pues ya decimos 2020, bueno, me imagino muy lejos, pero pues no, 2 años y medio, ¿no? Va a ser la 2ª causa de discapacidad, nada más abajito de las cardiometabólicas. Y bueno, la estadística mundial es del 10 al 15, en México estamos pues más o menos del 13%. Igual en México, por ejemplo, las mujeres, la patología más común es la depresión. En hombres, el alcohol, relacionados con el alcoholismo. Y de etiología, bueno, igual que si las mujeres sacaron deprimimos y los hombres etiología, bueno, igual que cualquier enfermedad, la parte genética y la parte medioambiental, hay varios cromosomas, alteraciones en ciertos cromosomas que se relacionan con la presencia de depresión. No es una herencia mendeliana, de la vía mendeliana. Hay algunos cromosomas que se han relacionado, el 1, el 2, el 8, el 10, el 11, principalmente estos cromosomas donde hay alteraciones para los transportadores de serotonina y también para los que codifican los factores de neuroplasticidad. Esos son los que se han visto que están relacionados con la parte genética de la depresión. La parte medioambiental, bueno, todos aquellos eventos vitales, estresantes a lo largo de la vida, el sentimiento de derrota, de pérdida, de humillación, de frustración,
y sobre todo en esta etapa, ¿no? Obviamente entre más tempranas sean estos eventos en la vida, pues van a incrementar el riesgo de sufrir trastorno depresivo mayor en la vida adulta. Se sugiere, por ejemplo, cuando ha habido situaciones estresantes, pues, de forma persistente en la infancia, negligencias en la crianza, en general, situaciones disruptivas, estos pueden hacer que desde la infancia se vayan creando alteraciones a nivel cerebral que van a pues manifestarse en la vida adulta. Y también se ha visto que hay también cambios a nivel genético en estas personas con eventos estresantes múltiples en la infancia, y les decía principalmente a los transportadores de serotonina, que es un neurotransmisor principal, de los principales relacionados con la depresión, y les decía también sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor está relacionado con la capacidad que tienen las neuronas de regenerarse y de producir también nuevas vías neuronales. Entonces, las alteraciones en los genes que codifican para serotonina, transportador y estos factores de neuroplasticidad están alterados, miren, sobre todo cuando hay maltrato en la infancia. Bueno, también el que haya estos antecedentes de maltrato a edades tempranas hace que haya una disregulación del eje hipotálamo hipófisis-suprarrenal. Pues resulta que este eje, pues, a mí me gusta mucho explicar esto porque imagínense que es como la alarma que tenemos en nuestro cuerpo. Este eje nos permite, es el eje que nos permite tener conductas para protegernos de lucha, si vemos que podemos, o si no, pues corremos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación de peligro, inmediatamente nos entra por nuestros sentidos esa situación, o por el pensamiento, a veces una situación de peligro, con pensarla, hace que active todo esto. Entonces, llega el estímulo y a nuestra cabecita llega el estímulo al sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. Particularmente va a llegar a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se va a asustar, tal cual, y va a mandar la señal al hipotálamo. Aquí se van a liberar las hormonas liberadoras de corticotropinas, y a su vez manda la señal a la hipófisis para que se liberen las hormonas corticotropas, y a su vez pues esto manda la señal a las glándulas suprarrenales para que se liberen las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas son básicas para la supervivencia en situaciones de peligro, porque van a permitir que el cuerpo esté al 100 y responda ante la situación pues tan peligrosa que estamos percibiendo. La adrenalina produce toda esta serie de síntomas autonómicos que nos permiten que el cuerpo reaccione. El cortisol también permite, por ejemplo, que se libere glucosa para pues poder agarrar más energía. Y bueno, entonces esta alarma que se activa en situaciones reales de peligro, imagínense si a cada ratito se está activando, por ejemplo en la infancia, niños por ejemplo maltratados, violados, y que después estos niños, y tal cual lo platican, ¿no? Dicen, es que después siempre me estoy cuidando, ¿no? Que ella va a entrar, por ejemplo, a la persona que la agrede. Entonces constantemente se están cuidando de que esta persona llegue, o si la ven. Entonces imagínense esta alarmita, cómo se está prendiendo cada ratito. El que esta alarma se esté prendiendo cada ratito hace que haya una disregulación de este eje. Y esta disregulación va a producir que constantemente se estén produciendo glucocorticoides, y los glucocorticoides a la larga, les decía, van a producir anormalidades a nivel cerebral, y particularmente en estas áreas que son parte del sistema límbico, parte del sistema de las emociones. Se ha visto que hay cambios volumétricos en el hipocampo, en la amígdala y en la corteza prefrontal. El hipocampo, bueno, que tiene funciones principales en la cuestión de la memoria. El hipocampo es una de las áreas donde más se hacen
en neuroplasticidad. Entonces, cuando se alteran estas áreas, pues no hay esta regeneración, no hay estas nuevas conexiones neuronales. También el hecho de que la amígdala, imagínense que está activando continuamente, bueno, pues hace que haya cambios en esta estructura. La corteza prefrontal, otra área bien importante, ustedes seguro recordarán ese término, todavía que se usa, está desfrontalizado. Bueno, pues el frontal está relacionado con todo lo que tiene que ver con ser un animal social. Al final, ¿no? Esos somos animales sociales. Entonces, el frontal lo que implica es, nos permite saber cómo comportarnos en determinados lugares, y la parte de la inhibición. Aquí están todas las funciones de organización, de jerarquización. Entonces, cuando estas estructuras están, se llegan a alterar, pues vean las cosas que se pueden alterar ya en la vida adulta. Y siguiendo con la parte de qué pasa en depresión, pues resulta también que cuando hay depresión el cuerpo lo percibe como si fuera un agente extraño entrando al organismo. Ya hay una reacción inflamatoria. De hecho, a la depresión se le considera dentro de las enfermedades inflamatorias. Cuando hay depresión, hay una reacción inflamatoria y se elevan la proteína C reactiva y ciertas interleucinas, la 6 y la 1. Esto hace que haya un estrés oxidativo y bueno, esto acaba produciendo depresión. Y lo que sabemos, ¿no? Que hay monoaminas que están alteradas, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. La dopamina que está relacionado con el placer, ¿no? Todo aquello que nos produzca placer, aumenta la dopamina, ¿no? La comida, las actividades sexuales, el deporte, todo aquello que nos guste mucho, eleva la dopamina. Por ejemplo, las drogas le elevan, pero a niveles estratosféricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un adicto que ya llegó y tocó más allá del suelo y más allá, por eso es que después cosas terrenales ya no, pues ya no le sienten gusto, ¿no? Por eso luego empiezan etapas de apatía. Pero bueno, eso es otro tema. En fin, entonces la dopamina está alterada en depresión, la adrenalina que está relacionada con energía, con la atención, con la concentración, la serotonina que está relacionada también con lo sexual, bueno, todos estos neurotransmisores van a estar disminuidos en depresión. Entonces, si les resumo, la psicopatología de la depresión sería explicada por la neuropsicología. Bueno, entonces la parte neurológica sería la parte esta que les explica cómo hay alteraciones volumétricas en el hipocampo, en la amígdala, en corteza prefrontal. La psico o la psique sería esta parte de cómo percibimos las situaciones que vivimos, las situaciones medioambientales, cómo hacen que tengamos determinados pensamientos, ¿no? Determinadas emociones. Y la parte inmuno, pues sería esto de cómo el cuerpo percibe a la depresión como un agente extraño y empieza con la reacción inflamatoria. Y la endocrinológica, bueno, pues todo lo del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y todos los neurotransmisores implicados. Entonces, bueno, aquí está en resumen cómo es que nuestro cuerpo reacciona ante la depresión. Aún así, hoy por hoy no tenemos marcadores biológicos para diagnosticar depresión, ¿de acuerdo? O sea, si le mandamos a interleucina C y sale ya tiene depresión, pues no, pero son cosas pues que o si le mandamos a hacer un PET o un SPECT, está disminuido el funcionamiento del de la memoria. Sí, la amígdala. El hipocampo, ¿no? Pues no, o sea, no va a ser el diagnóstico así, pero bueno, son las cosas que se han encontrado en depresión. Y entrando propiamente a este tema, el diagnóstico es por clínica, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo se hacen los diagnósticos? Bueno, pues en psiquiatría tenemos estas líneas, ¿no? Muy criticadas de pronto, a veces aceptadas. Pero lo cierto es que esto existe y se juntaron un montón de expertos. Hay varios manuales diagnósticos, está el del
de la OMS, que es el CIE, bueno, ese es el general para todas las enfermedades, el CIE 10, la edición 10, y la versión americana, que es el DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Estamos en la edición 5, acaba de publicarse en el 2013, que bueno, a mí la verdad me parece bueno, este es el que utilizamos, y dice este manual que para diagnosticar depresión debe de haber por lo menos 5 de los síntomas que ahorita les voy a platicar, pero debe ser todos los días, casi todos los días, y por lo menos más de 2 semanas, lo que les decía hace un ratito. Podemos estar tristes y no significa que estemos deprimidos, no, a veces pues no nos va tan bien y pues ni modo, toca echarle ahí la lagrimita un ratito, pero no estamos deprimidos. Entonces, uno de estos síntomas, miren, en principio les hablaré de los síntomas que están propiamente relacionados con el estado de ánimo, que es el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. En los niños y adolescentes pueden estar irritables. Los niños y adolescentes cuando están tristes, cuando están deprimidos no van a decir me siento triste, no. Se enojan hasta con la mosca que se para al lado. Y otro de los síntomas es que hay disminución acusada del interés o de la capacidad de disfrute en casi todas las actividades. Miren, y luego le seguimos con los síntomas que llamamos síntomas somáticos. Los síntomas somáticos pues, propiamente están relacionados con síntomas físicos. En estos pacientes va a haber una pérdida importante de peso, pérdida o ganancia, pero sin hacer ningún régimen, ¿no? Por lo menos del 5% para arriba o para abajo. Hay unos que comen un montón y hay otros que no les cabe nada. Y hay pacientes que duermen mucho, invernan, y hay pacientes que no duermen, que batallan para dormir, se despiertan en el transcurso de la noche, batallan para empezar a dormir, que sería el insomnio inicial, el insomnio de mantenimiento, sería a las 3 de la mañana y con el ojo abierto, o que se despiertan muy temprano. Sobre todo en depresiones como más despertarse temprano, la mayoría tiene despertares tempranos. Los ansiosillos batallan para dormir, no están, mañana voy a hacer esto y esto y esto. Les recordó. Y la hipersomnia, bueno, digo, hay muchos que duermen un montón. Y luego está la parte de la agitación o el enlentecimiento psicomotor. Y bueno, que hay fatiga, pérdida de energía casi todo el día. Entonces, les decía, estos son los síntomas anímicos, que sería la tristeza, la anedonia. Luego vienen los síntomas somáticos y luego vienen los síntomas cognitivos, es decir, los del pensamiento. En depresión hay sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiados, es decir, están como exagerados, ¿no? Los pensamientos sí llegan a estar, pues sí, desproporcionados para la situación. Muchas veces hay disminución de la capacidad de pensar, de concentrarse, indecisión casi cada día. Esto es bien importante. Cuando está una persona deprimida y sobre todo, por ejemplo, una persona moderada o grave, su capacidad de concentración está, pero de nada. O sea, y luego yo pienso, cuando alguien está verdaderamente deprimido y anda manejando, es un riesgo, o sea, no ven el semáforo y se pasan los altos. Bueno, eso dentro de algunas de las cosas que pueden llegar a suceder. Y qué decir, por ejemplo, en el trabajo, no se rinde igual. O un estudiante, pues tampoco se puede concentrar porque está mucho esta parte de los pensamientos de rumiación, pues que no sirven para nada y toda esta serie de cosas. En los pensamientos, luego vamos al siguiente, que son los pensamientos recurrentes de muerte. Pero aquí entra ya toda la onda del espectro suicida. Puede haber ideas de muerte, decir, ya quiero dejar de existir, me parto un rayo. Pero esa es una idea de muerte. Luego ya viene la idea del suicidio, me quiero matar. Luego ya viene, me quiero matar, ok, bien, voy a ir a comprar la pistola, o voy a ir a tomar la soga. Entonces, primero es una ideación suicida, me quiero matar, ¿cómo? ¿Quién sabe? Luego ya viene la ideación suicida con un plan, ya está todo así ordenado para llegar al fin. Luego ya viene el gesto suicida, por ejemplo, los intentos suicidas. Puede ser verdaderamente un intento suicida cuando la letalidad sí va caminado al acto. Por ejemplo, es muy diferente a que alguien diga, me voy a matar, y está ahí la familia enfrente, pues, se la van a quitar, ¿no? Me voy a matar y se van allá a un lugar donde no hay nadie. Entonces ahí
sí varía mucho la intencionalidad. Y bueno, pues luego ya el suicidio consumado. Y todos estos, por lo menos 5 de estos 9 criterios que les menciono, y deben de estar todos los días, casi todo el día, y alterar las funciones de la vida de la persona. Y luego ya entrando a la nomenclatura. Por ejemplo, decimos que es un episodio de presión mayor único cuando solamente una vez se aplica a lo largo de su vida. Recurrente cuando ha habido más de uno. Luego hablamos de gravedad leve, por ejemplo, decimos cuando solamente están 5 de los 9 criterios. Moderada cuando está entre 5 y 9, y grave pues tiene 9, y obviamente aquí ya hay, puede haber ya ideación suicida, intento suicida o síntomas psicóticos. Es de lo siguiente que les hablo, de las especificaciones. En trastorno depresivo mayor, por ejemplo, podemos decir trastorno depresivo mayor, episodio único, con síntomas ansiosos. Muchos deprimidos no solamente van a presentar depresión, también se acompañan muchas veces de ansiedad. Entonces aquí podemos especificar con características místicas, iba a decir, no, es otra cosa, con características mixtas. Mixtas es cuando tienen episodios así como pequeños de mucha energía sin llegar a ser episodios de manía. Y, por ejemplo, también con síntomas melancólicos y síntomas atípicos. Aquí depende del tipo de depresión que haga cada quien. Los melancólicos no comen nada y no duermen nada. Los atípicos se pierden, comen un montón y duermen un montón. Y los atípicos sí responden, por ejemplo, cuando hay una situación que los estimula, por ejemplo, no sé, ven a alguien que les agrada, y los melancólicos pues siguen en la misma. Nada, bueno. Y la estacional, el clima influye en nosotros en todo, en cómo nos vestimos, en qué comemos, pues hasta qué sentimos, ¿no? Cómo están nuestras emociones. Los trastornos depresivos también luego siguen un patrón estacional. Hay pacientes, sobre todo, cuando hay menos luz, se deprimen. Por ahí de otoño empieza el debacle, ¿no? Otoño, invierno, enero y en febrero empiezan a ver la luz. Y así tal cual, hay un paciente que me dice, ay doctora, ya viene otoño, pobrecillo, porque siempre en otoño se va para abajo. Y luego dice en febrero, ay, sí, como que empieza ya, porque empieza la primavera, ¿no? Por ahí de marzo. Si es marzo, sí, es marzo. Entonces, en invierno, muchos se deprimen. No se suicidan, ¿eh? La gente se anda suicidando más en mayo. Bueno, aquí en México en mayo. ¡Ay, sí es cierto! O sea, no promoviendo. Bueno, perdón, no, olvídalo. Bueno. Sí, es que luego todo el mundo dice, no, en invierno se suicidan más, no. En invierno no, se deprimen más, pero al final el acto suicida no, es más algo impulsivo. La impulsividad tiene más que ver con la luz. Entonces, por ejemplo, en primavera, o echen ahí memoria, decisiones impulsivas que he tomado, muchas en primavera, tiene que ver con la luz. Pero bueno, entonces les hablaba de que hay depresiones estacionales y estas empiezan en otoño e invierno. Y luego hay otra especificación con síntomas psicóticos. El trastorno depresivo mayor puede, por ejemplo, ya en una etapa grave puede haber psicosis, y no es que sean esquizofrénicos, incluso puede que no haya ningún antecedente de psicosis en la familia y presentan, por ejemplo, lo más común, empiezan a escuchar a un familiar muerto que les dice, vente conmigo, porque lo ven, que están relacionados con el estado de ánimo. Hasta le dramatizo. Bueno, y hay otros que presentan psicosis, pero no tiene que ver con el estado de ánimo, pueden tener de pronto ideas como que los persiguen y demás. Con catatonia, algunos pacientes toman unas posturas con flexibilidad seria, les llaman así, que no se mueven, se mantienen en la misma posición, los quiere uno mover y regresan, como decía. Y bueno, la otra especificación de inicio en el periparto. La mayoría de las mujeres que llegan a presentar depresión en el periparto es después del parto, poquitas, de 3 al 5 en el embarazo, pero
la mayoría son después de que nace el bebé. Y esto hay que estarlo vigilando. La verdad es más o menos de pronto la estadística como el 27% de lo que se presenta, y la verdad se la pasa muy mal, ¿eh? Algunas veces luego tienen psicosis también, cosas como relacionadas con el bebé, de hacerles daño y demás, y luego se sienten muy culpables por llegar a tener este tipo de situaciones, pero bueno, pasa, ¿no? Y luego, por ejemplo, los que hacen depresión en el parto, es más común que después hagan depresión, así como la diabetes, ¿no? Los que hacen diabetes gestacional, pues después, más frecuente. Bueno, aquí algo parecido. Y bueno, les decía, no hay ningún examen que nos vaya a decir, no hay ningún marcador biológico, pero tenemos escalas, ¿no? Y estas escalas se las vamos a aplicar, por ejemplo, la de Beck, la de Hamilton, la de Montgomery-Åsberg, nos pueden ayudar. Bueno, en depresión sí, ya tenemos al paciente deprimido, pero la mayor parte de las veces no está solito, comparte otras cosas. Hasta un tercio de los deprimidos tienen otro trastorno psiquiátrico, y pues lo más riesgoso, el riesgo suicidio. Los trastornos de ansiedad en general se presentan hasta el 21%, pero en ansiedad tenemos una gran variedad de trastornos. Los ataques de pánico, el trastorno de pánico, las agorafobias, que es este miedo como estar en lugares cerrados donde piensan que con facilidad no van a poder salir y pedir ayuda. Por ejemplo, si aquí hubiera un agorafóbico, estuviera ya. Les voy a decir por qué. Los agorafóbicos, ahí viene, se ponen al lado de la puerta, porque sí, la verdad sí. Y sí, porque sufren. O sea, no se sienten adelante porque tienen ¿cómo se llama? Dicen, no, es que si pasa algo, abro la puerta y te sale. Bueno, hay otros, sí. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, el TOC, son ansiedades obsesivas, actos compulsivos, el trastorno de estrés postraumático, las fobias sociales. Y les decía, miren, puede haber un deprimido, por ejemplo, con un trastorno depresivo mayor, pero puede ser que ya tenga una distimia, es decir, que estaban pues deprimidos y ahí más o menos pues la llevaban, funcionaban, pero luego se dan un bajón, presentan un trastorno depresivo mayor. En la dependencia del alcohol, aquí la estadística está baja, pero yo creo que porque aquí participan las mujeres, pero muchos alcohólicos, es como la punta del iceberg. La mayoría de los alcohólicos, si le rascamos tantito, están deprimidos, ansiosos, es como su automedicación. Bueno, otros trastornos psicóticos, por ejemplo, un esquizofrénico pues también se deprime, trastornos de personalidad, pero la más importante de las complicaciones pues es el riesgo suicida. Les decía, las ideaciones, los atentados, el suicidio consumado. De los que se suicidan, el 50% estaban deprimidos. Esto que les llaman autopsia psicológica, ¿no? Luego, si no estaban diagnosticados como tal, por ejemplo, hay estudios que después se va y se hace como esta autopsia psicológica, se interroga a la familia y pues resulta que estaban deprimidos. Complicaciones, bueno, mortalidad, pues el suicidio, accidentes fatales por desatención, pues esto es común, o sea, un deprimido por lo menos moderado o grave no deberían manejar. Enfermedades secundarias, muchas veces la depresión hace, por ejemplo, que pacientes no tomen sus medicamentos como deben de tomarlos, y pues esto genere pues otros problemas médicos, ¿no? Morbilidad, bueno, los atentados suicidas no se matan, pero pues muy bien, pues no quedan, ¿no? Accidentes, enfermedades, por ejemplo, muchos pacientes deprimidos somatizan mucho. Hay muchos pacientes que tienen pues, la fibromialgia, por ejemplo, dolores así desde el dedo, la uña hasta el pie, hasta el pelo. De verdad, se les duele todo y empiezan un tratamiento de depresión y mejoran. Y cada persona, por ejemplo, puede tener como su órgano blanco, le podemos llamar así, cuando se deprime, o ansioso, o cuando se ponen ansiosos, pero aquí estamos hablando de depresión. Por ejemplo, el aparato, toda la parte está gastrointestinal, colitis, gastritis,
no lo conozco a alguien que tenga colitis y gastritis y que no haya algo de esto. Reflujo, por ejemplo, también cuestiones de la piel, ¿no? El vitiligo, la psoriasis, las cefaleas tensionales, la tensión muscular, ¿no? Bueno, y el abuso de sustancias, les digo que muchas veces la depresión, bueno, se mascara con una automedicación. En este caso, los deprimidos andan tomando alcohol, cocaína, todo lo que sea como estimulante, ¿no? Marihuana, porque pues, por esta onda de dormir, luego consumen marihuana, y costo social, bueno, pues la disfunción familiar, el ausentismo y el decremento de la productividad. Entrando a tratamiento, bueno, pues tenemos varias herramientas. El farmacológico, tenemos otras, que les hablo de la estimulación magnética transcranial y la terapia electroconvulsiva, la psicoterapia y esto. Esto no nos gusta cambiar de hábito. Dentro del tratamiento, la parte farmacológica, pues tenemos varias opciones de antidepresivos. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Aquí están seguramente los que ustedes conocen, la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina, aquí está la reboxetina, los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y dopamina, que aquí está la mebutamona, inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, está la venlafaxina, la duloxetina, los antagonistas de melatonina y antagonistas de receptores de serotonina, es la mirtazapina. Bueno, estos medicamentos, dicen, pues, ¿por qué tan? Pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues varía un poquito, dependiendo del neurotransmisor. Si es una depresión, por ejemplo, que están muy anhedónicos, damos, por ejemplo, algo que esté más relacionado con la noradrenalina, ¿no? O si tenemos con insomnio, podemos dar, por ejemplo, algo relacionado con esto, con la melatonina. Entonces ahí ya son como cosas más finitas, ¿no? Que vemos un deprimido, bueno, pues le damos cualquier antidepresivo, no, pues aquí ya haríamos como la parte fina, ¿no? De ver qué antidepresivo vamos a utilizar. Por ejemplo, de la recaptura de noradrenalina y dopamina, no le pegamos a serotonina, y lo podemos utilizar con aquellos que tienen, por ejemplo, disminución de la libido. Entonces, porque la serotonina, cuando inhibimos esta disminución de la libido, muchos antidepresivos es el efecto secundario. Sí, luego los deprimimos más. Qué mala. No, bueno, por ejemplo, esta es una buena opción, ¿no? Y luego, bueno, ninguno de estos es controlado, ninguno de estos antidepresivos, ¿de acuerdo? Se compran en la farmacia, fíjense, y el efecto, la mayoría de estos tarda en hacer 2 semanas. Entonces, si luego, y el tratamiento es por un año, bueno, o sea, yo no sé, luego me lo recetaron por 15 días, o sea, nada, no hizo efecto nada. Y luego vienen ya los que sí necesitan una receta. Están los tricíclicos, y estos son los de primera elección, con sus contadas excepciones. Por ejemplo, los tricíclicos pueden ser también de primera. Por ejemplo, ¿cuántos son de primera? En enuresis, como la micramina, y en depresión, por ejemplo, con dolor, la amitriptilina es una de las de primera elección. Los antidepresivos tricíclicos no son tan específicos como estos inhibidores, tienen un poquito más de efectos secundarios. Entonces, pues hay que saber cuándo utilizarlos, y pues, también los efectos secundarios, porque producen, por ejemplo, mucha sequedad de boca, llegan a producir también retención urinaria, algunos problemas, alargamiento de los segmentos bueno, se pueden utilizar y son buenos, pero hay que saber cuáles son los efectos secundarios. Los tetracíclicos también, y los inhibidores de la monoaminoxidasa, estos también hay que saber utilizarlos, porque no se pueden utilizar con otros fármacos, a excepción de aquellos que son inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa, como la meclovenida. Ellos los podemos utilizar combinados, y también con muchos alimentos que no se pueden utilizar,
porque inhibe totalmente la monoaminoxidasa que interviene pues, en la producción de neurotransmisores. Los tratamientos, bueno, les decía en principio damos un antidepresivo. En segundos, podemos dar un estabilizador del estado de ánimo cuando no hay respuesta, un antidepresivo y que lo hemos subido a su dosis alta terapéutica. Podemos dar también un estabilizador del estado de ánimo, por ejemplo la lamotrigina, el valproato semisódico de magnesio, el topiramato, el litio también lo podemos dar como una terapia coadyuvante. Los antipsicóticos atípicos también los podemos dar, la sapina, la risperidona, la quetiapina, en dosis más bajitas que si quisiéramos propiamente un efecto psicótico, a menos que el paciente tenga una depresión psicótica. Los estimulantes, por ejemplo, el moriodal, el metilfenidato, también lo podemos dar en una depresión que no responde. Las benzodiazepinas no como efecto antidepresivo, sino para la parte del insomnio, y estas, bueno, con vistas a quitarlas, no ponerlas por tanto tiempo porque nos metemos luego problemas. Y otra de las herramientas que tenemos, la estimulación magnética transcranial, aquí lo que hacen son pues estimular magnéticamente, es una terapia pues, relativamente nueva, es circulatoria, no produce dolor y bueno, no se necesita anestesia, de 10 a 20 Hz es lo que se dan, descargas, y bueno, me ayuda. La terapia electroconvulsiva también, esta sí necesita un protocolo todavía más específico, ¿no? Aquí hay sedación, hay una valoración anestésica y demás, buena, muy buena, en trastorno depresivo mayor grave. Y bueno, la parte de la psicoterapia y varias psicoterapias, la terapia cognitivo-conductual es una de las que tiene más evidencia de efectividad, y aquí consiste en trabajar toda la parte, por ejemplo, de reconocer, le decía, la parte cognitiva de la depresión, que siempre está con esta parte de los pensamientos de inutilidad, de que todo está mal. Entonces en la terapia cognitiva se hace que haya un reconocimiento de este tipo de pensamientos, y a su vez pues esto hace cambios en la conducta. Acordarse, pensamos, sentimos y actuamos en concordancia. Hay otra terapia que se llama la terapia Mindfulness. Esta está basada en meditación, y que funciona, está muy padre. Y bueno, la otra parte que les hablaba del estilo de vida, pues al final cómo vivimos tiene mucho que ver de qué nos enfermamos, ¿no? Entonces el ejercicio ayuda, ¿verdad? ¿Pero llegas? La dieta, pues también lo que comemos, ¿no? Y bueno, alguien que presenta depresión en un episodio tiene más probabilidad de pensar otros episodios, ¿no? Que otras personas que no lo presentan. Y la otra parte importante pues, es la prevención, los hábitos de preservación de salud, como te hablábamos, el ejercicio, la alimentación, el apoyo social. Bueno, pues entre más redes tengamos personales, pues esto nos protege. Y los satisfactores vitales, o sea, hacer cosas que nos gustan, que nos llenan, esto hace que haya una producción de serotonina, de oxitocina, de noradrenalina, de dopamina, y bueno, hace que descanse el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿no? No lo estamos activando cada ratito. Entonces estas cosas pues, en teoría nos ayudan. Y bueno, y siempre lo trato de decir, sí somos pues, carne, huesos y todo lo demás, órganos, sistemas, pero pues también pensamos y sentimos, y eso dónde está, quién sabe. O sea, si me preguntan, ¿y dónde están los pensamientos? ¿Sabe? Las emociones, pero de qué están. Y somos más que aparatos y sistemas, también pensamos y sentimos, y nuestros pensamientos y nuestras emociones igualmente se enferman. La depresión es una de las enfermedades más frecuentes e impactantes en la salud, y como tal se debe diagnosticar.
si hay alguna pregunta.